construir bienestar. Compartiremos con invitados especiales quienes debatirán sobre temas estructurales del país. Les invitamos a que nos acompañen. Bienvenidos sean todos y todas. Aruski pasip hanyana kasaki punira kispau. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, compañeros, compañeras que nos siguen a través de esta radio, y también saludarles a los hermanos, a las hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo fraternal, cariñoso a cada uno de ustedes. Vamos a seguir continuando con el programa Dialogamos para construir bienestar, siempre convencidos de que a lo largo de la historia las minorías dominantes, las clases dominantes, han utilizado el método de la dominación, de la imposición a las mayorías. Cuando una minoría quiere imponer sus intereses, sus visiones a las mayorías, la historia nos muestra siempre se ha hecho con la violencia. El origen del capitalismo está marcado de mucha sangre, de muchas vidas humanas sacrificadas, pero también el origen del colonialismo acá en esta parte del planeta está marcada de mucha violencia, de mucha sangre, de muchas vidas humanas perdidas. En ese contexto, desde el horizonte del pueblo, estamos convencidos que solo el diálogo puede construir un bienestar colectivo, un bienestar comunitario. La dominación, la imposición de intereses de minorías o de personas o de grupos siempre destruye, nunca construye. En ese contexto, pues ahora vamos a ir hablando de un tema fundamental, pero más antes vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en este programa Dialogamos para construir bienestar. Está acá con nosotros nuestro hermano Secundino Conde, licenciado en Sociología, exdirector de la Universidad Pública del Alto. Estimado hermano, buenas tardes, bienvenido. Bien, muchas gracias. En primer lugar, un saludo fraternal al estimado Venecio, al programa también que esté conduciendo, acá al hermano Abdón. También, y particularmente, un saludo fraternal a la radioaudiencia que están sintonizando en este momento lo que es la Radio San Gabriel, no solamente en el Alto, también a nivel de las provincias y más allá de esta región en la cual nos encontramos. Tengan pues ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, te comento, hermano, que no solo salimos por las radios San Gabriel, sino también salimos en el interior del país casi por 10 radios, ¿no? En algunos en horario diferido, pues también saludarlos a todos, y también de afuera del país nos siguen, ¿no? Nos saludan. Pero está también con nosotros acá el licenciado Abdón Zárate, politólogo, coordinador del Instituto de Investigaciones de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Pública del Alto. Bienvenido, estimado hermano. Jalaya, hermano, muy buenas tardes a la comunidad, a la ciudad del Alto, a las distintas provincias de La Paz, a todos los oyentes, los que nos están también viendo por las redes sociales, a nivel nacional y a nivel internacional. Agradecerte por esta invitación, creo que es un espacio alternativo muy importante para los pueblos indígenas originarios y fundamentalmente para quienes estamos trabajando en la construcción de esta nueva institucionalidad que se está generando en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, hermano Venecio. Gracias, hermano. Hoy vamos a conversar desde la vicepresidencia en coordinación estrecha con muchísimas instituciones académicas. Se está organizando el primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas. Están representadas las carreras, por ejemplo, la Universidad Pública del Alto, la carrera de Ciencias Políticas, la carrera de Sociología, la carrera de Lingüística e Idiomas, el Instituto de Investigaciones Sociales y Posgrado Pablo Zárate Vilca, el Instituto de Investigaciones Políticas, Asociación de Docentes del Área de Ciencias Sociales, la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari, la Universidad Indígena Boliviana Quechua,
la Universidad Casimiro Huanca, la Universidad Indígena Boliviana Guaraní Apiahuayqui Tumpa, el Centro Agroecológico Universidad de Cochabamba de la Universidad Mayor de San Simón, Agruco, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Mayor de San Simón y el Azario San Gabriel, la voz del pueblo aymara, muy conocido, y otras instituciones que se están sumando. Estamos en absoluta coordinación, decía, organizando este primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas de Bolivia y con seguridad también habrá fuera de Bolivia. Este primer encuentro se va a realizar los días 8, 9 y 10 de octubre del 2021, previo a recordar el primer día de invasión, que fue un 12 de octubre, ¿no? Se va a realizar en los predios de la universidad. En ese contexto vamos a abordar sobre este tema con nuestros hermanos que son los coorganizadores, con quienes vamos a ir dialogando de la importancia de este primer encuentro plurinacional. Bueno, está también con nosotros nuestro hermano director de la carrera de Sociología. A ver, vamos a estrecharnos un poquito, a ver una sillita por ahí. ¿No? Agradecemos que también nuestro hermano esté presente en los futuros programas, en los programas venideros. Vamos a ir conversando también con las autoridades máximas de las universidades indígenas, de la Universidad del Alto, por la importancia de este tema. Reitero, en coordinación con varias instituciones académicas, se está organizando este primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas los días 8, 9 y 10 de octubre. Vamos a ver cuál es la importancia de este encuentro y después iremos entrando a los detalles. Hermano Secundino, ¿por qué es importante esta organización y por qué se suman varias instituciones para que este encuentro plurinacional de intelectuales indígenas pueda realizarse? ¿Dónde radica la importancia, hermano? A ver, gracias. En primer lugar, este evento tiene una trascendencia muy importante y particularmente quisiéramos también hacer énfasis, tal como ya estamos mencionando, y también es importante que sepa la opinión pública en general. Este evento es un evento organizado a partir de la iniciativa de la Vicepresidencia del Estado, pero también ahí estamos coparticipando distintas instituciones académicas, pero también hay algunas organizaciones que están presentes, y una de ellas está coparticipando lo que es la Asociación de Docentes del área de Ciencias Sociales de la Universidad Pública del Alto. En tal sentido, el evento esencialmente es un evento vinculado y dirigido, o como dice el tema central, tiene que ver con el tema de los intelectuales indígenas. Y ustedes saben muy bien, y la sociedad misma también sabe muy bien, que la historia muchas veces, aparte de ser construida por distintos sucesos históricos, también es importante tener presente y una conciencia que muchas veces las instituciones, la academia, inclusive el Estado mismo, es producto de un conjunto de conocimientos generados que en última instancia han sido desarrollados por los intelectuales. Sin embargo, actualmente Bolivia, por ejemplo, estamos en un momento en donde está vigente la Constitución Política del Estado, que fue desde la Asamblea Constituyente hacia adelante, y hay un elemento fundamental, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, el carácter de la plurinacionalidad del Estado. Sin embargo, hay que también estar muy conscientes, si bien hay, por lo menos, yo personalmente tengo la percepción de que, por ejemplo, en tema de la Declaración de los Principios, la Constitución Política del Estado tiene interesantes elementos. Ahí está, por ejemplo, la cuestión del carácter plurinacional, temáticas indígenas, el horizonte del vivir bien, etcétera, etcétera. Pero pareciera que, y es lo que es mi percepción, ¿no? Es lo que ahora está faltando, es cómo es posible hacer que
esa declaratoria de los principios, este carácter de la plurinacionalidad pueda plasmarse en los hechos. Entonces yo creo que estamos en un momento de transición, si vale el término, un momento de transición en donde algún momento se podría plasmar, ¿no?, en términos prácticos, operativos, ese carácter de la plurinacionalidad. Y eso implica esencialmente constituir instituciones, ¿no? Ahora, constituir instituciones también implica proyectar un conjunto de políticas públicas. Y muchas veces las políticas públicas están fuertemente diseñados, determinados, inclusive a partir de sucesos históricos, pero también ahí es donde ya entra el papel de los intelectuales. Y la gran pregunta es, actualmente, ¿qué rol están jugando, ¿no?, los intelectuales indígenas? Tenemos, por ejemplo, muchos intelectuales indígenas, así íconos referentes, lastimosamente, y nos consta también, estos últimos tiempos nos han ido dejando, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el Germán Choquehuanque, que ha sido uno de los íconos de esos intelectuales, por ejemplo, el mismo Juan José Bautista, el mismo Felipe Quispe, por ejemplo, hizo grandes historias, y así podemos ir mencionando un conjunto de grandes intelectuales que tuvimos, pero ellos hicieron lo que hicieron, y creo que es importante a partir de eso tal vez construir y seguir construyendo un nuevo horizonte histórico, y justamente no solamente una visión, también tiene que buscarse una especie de plasmarse, ¿no?, en términos prácticos. Entonces yo creo que ahí es donde ya entra, ¿no?, el papel de esos intelectuales, y justamente ese evento que se está organizando entre 8, 9 y 10 de octubre, ahí es donde tenemos que, especialmente esperamos, ¿no?, que los grandes intelectuales que se tienen en el país pueda hacer una especie de diálogo de saberes, y a partir de ello puedan construir, y se puede construir un nuevo horizonte, tal vez buscando una superación de ese momento del carácter Estado plurinacional en la cual estamos viviendo. Tal vez habría que ir pensando seriamente cómo es posible materializar, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, cómo está actualmente la estructura de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, vemos cómo están funcionando las instituciones judiciales, por ejemplo, inclusive las mismas instituciones del Ejecutivo, vamos a ir viendo, por ejemplo, casi más o menos está todavía casi intacto, ¿no?, la estructura republicana. Entonces yo creo que es un desafío grande para esos intelectuales indígenas, de qué modo es posible pensar, ¿no?, hacer unos grandes recambios, pero en términos ya institucionales, que no solamente se quede esos ideales que se han ido construyendo en el pasado, que no solamente queden en los idearios, sino que también pueda plasmarse en términos prácticos, operativos. Yo creo que es importante, por tal razón, este evento, ¿no? Entonces habría que por lo menos impulsar eso. Eso es, por lo menos personalmente, yo lo asumo de ese modo, y por eso es que también en la Asociación de Docentes del área de Ciencias Sociales se está sumando, tomando en cuenta que ya tenemos muchos y varios docentes que están, tenemos, por ejemplo, 7 carreras en Ciencias Sociales, y muchos docentes, por ejemplo, escriben y están abocados a desarrollar y crear nuevos conocimientos, pero bajo nuevos horizontes intelectuales. Entonces, justamente eso es también la razón del por qué se está sumando esta asociación en este evento. Entonces, yo personalmente también, a nombre de la Asociación de Docentes del área, también agradeciendo también la participación de otras instituciones y también la vicepresidencia, hacer una invitación fraternal, ¿no?, para que este evento pueda salir como se está esperando. Entonces, eso es como quisiera de antemano comentarles. Bueno, el licenciado Secundino es el secretario ejecutivo o presidente general. Secretario general de la Asociación de Docentes del área sociales, lo que en otras universidades se llama Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Es el secretario general que está presente acá con nosotros. Bueno, el hermano Secundino decía, mira, en toda sociedad hay instituciones que vemos, ¿no? Instituciones económicas, por decir un banco, empresas privadas, etcétera, ¿no? Podemos también observar instituciones políticas, ¿verdad? Que sea un partido político, una presidencia, diputaciones, etcétera. En toda sociedad hay instituciones, o instituciones culturales, una escuela, una universidad, una iglesia, etcétera, ¿no? Y estas instituciones definitivamente han sido pues construidos a lo largo de la historia con un tipo de racionalidad, con un tipo de pensamiento. Y el hermano decía, todavía esta institucionalidad colonial
republicana, diríamos burguesa incluso, están intactas. Entonces, en un proceso de transformación, el gran desafío y la gran pregunta es, ¿cuál es el papel de los intelectuales indígenas? ¿Cómo lo vemos, hermano Abdón? ¿Cuál, en tu opinión, debería de ser el rol de los intelectuales indígenas? Muy bien, gracias, Venecio. Es importante hacer notar lo siguiente en perspectiva histórica. Si uno revisa cómo se generan los intelectuales desde el oriente hasta el occidente y fundamentalmente en Grecia, que bueno, se dice es la matriz del pensamiento occidental, Aristóteles va a plantear que bueno, se puede dividir, digamos, el trabajo en dos tipos de trabajo, ¿no? Un trabajo manual y un trabajo intelectual, ¿no? En ese escenario, obviamente, el trabajo manual en las ciudades-estado de Grecia estaban básicamente distribuidos para los esclavos. No se olviden que Grecia era una sociedad esclavista, ¿no? Y bueno, el trabajo intelectual para aquellos libres, obviamente, que tenían las posibilidades de dedicarse a este trabajo, ¿no? La poesía, la literatura, la filosofía, que han sido las primeras disciplinas que han surgido allá en Grecia. Sin embargo, en ese mismo contexto, ¿no? En perspectiva histórica, si uno hace un parangón con lo que está sucediendo en este momento en Bolivia, a nivel incluso latinoamericano, los pueblos indígenas, y aquí yo pienso que hay que empezar a perfilar cuál sería el perfil del intelectual indígena. Hay como una construcción institucionalizada, es decir, las instituciones se han construido de tal manera que, por ejemplo, los indígenas son considerados como mano de obra, ¿no? Es decir, como trabajadores manuales y no como trabajadores intelectuales. Y esto sabiamente ha sido reflejado por nuestro amauta Fausto Reynaga, ¿no? Él, por ejemplo, hacía algunas observaciones de cómo que no solamente nosotros nos alimentamos de ideas del occidente, esas ideas se vuelven instituciones en las realidades sociales como la nuestra, sino fundamentalmente hay hechos específicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya distribución de tipos de escuelas, por ejemplo, ¿no? Reinaga hablaba de la escuela fiscal para los pobres, para los indios, y la escuela privada para los de la clase alta, ¿no? Y muchos de los que administran el Estado, decía Fausto Reinaga, básicamente son aquellos que se han formado en las escuelas privadas, pero más allá de eso, aquellos que han estudiado en universidades extranjeras, ¿no? Eso es lo que sucedía antes. Ahora, la pregunta es si eso sigue sucediendo ahora, ¿no? Es decir, ¿cuántos de los que administran el Estado, el gobierno, presidentes, vicepresidentes, diputados, ministros, sus hijos y sus hijas están estudiando en universidades públicas del país, están estudiando en las unidades educativas fiscales, o todavía hay esa mentalidad colonial de que hay que formarlos en países de afuera para que desde ahí nos traigan conocimientos y lo apliquen en nuestra realidad? Entonces, es un primer tema de contexto histórico. Segundo tema que tiene que ver con las características del perfil que debería tener el intelectual indígena desde mi punto de vista. A diferencia de las realidades sociales occidentales, por ejemplo, en el occidente los intelectuales tienen habitualmente espacios específicos en escenarios en los que surgen los intelectuales, ¿no? Unos son las universidades y otros son los partidos políticos, ¿no? Es decir, por eso es que uno de los intelectuales más reconocidos, como es Antonio Gramsci, va a hablar de estos intelectuales orgánicos, ¿no? Que van a surgir precisamente en los partidos políticos, ¿no? Paralelamente, obviamente, estos intelectuales muchas veces se van a cultivar en otras instituciones similares, ¿no? Pero bueno, la más reconocida son las universidades, ¿no? Espacios donde se van a generar intelectuales. Ahí otra pregunta que aparece, ¿no? ¿El intelectual indígena tendrá esas mismas características que tiene el intelectual del occidente? Es decir, ¿surgirá necesariamente en las universidades? ¿Surgirá necesariamente en los partidos políticos? Y ahí, teniendo en cuenta que obviamente los partidos políticos son los mediadores entre la sociedad civil y el Estado, consecuentemente, al ser intelectuales orgánicos de partidos políticos, por ende, pueden generar políticas públicas y transformar la sociedad, ¿no? En esa perspectiva, digamos, en Gramsci, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil del intelectual indígena? Por lo menos desde mi punto de vista y reflexionando nuestra realidad, nuestros intelectuales indígenas no necesariamente van a tener títulos de doctorado, no necesariamente van a ser catedráticos de universidad,
no se olviden, solo como ejemplo, que uno de nuestros, recientemente ha partido nuestro hermano Félix Laime, ¿no? Autor de diccionario bilingüe aymara-castellano. Tengo entendido, bueno, él antes ya de tener títulos ya daba clases, ¿no? En algunas instituciones como la Universidad Católica y una serie de instituciones donde te permiten precisamente, sin necesariamente tener títulos, dar clases. Muchos de nuestros intelectuales, y aquí soy más preciso, de nuestros amautas, de nuestros yatiris, no necesariamente son de la academia, ¿no? Y no necesariamente son de partidos políticos o de instituciones formales. Tal vez muchos de nuestros sabios, nuestros amautas, nuestros intelectuales, sin querer reducir, digamos, a las comunidades indígenas, a los ayllus o los suyus, probablemente tal vez podríamos buscar a nuestros sabios indígenas en las escuelas, en los colegios, en instituciones privadas, ¿no? En una serie de otras instituciones que se dedican también a cultivar y a generar conocimiento, y, digamos, en términos generales, conocimiento científico, ¿no? Y ahí aparece otro tema, ¿no? Tal vez precisando un poco más. ¿Cuál tendrá que ser el perfil del intelectual indígena, ¿no? Es decir, a diferencia del occidente, con esa idea que al inicio partía, los intelectuales se dedican a la contemplación, a generar producción intelectual y no se relacionan con la realidad, que es lo que ha pasado con muchos de los intelectuales del occidente. A diferencia de esa realidad, en el mundo andino los intelectuales indígenas están íntimamente relacionados con la realidad. De tal manera que estos intelectuales relacionan temas no solo que tienen que ver con el conocimiento científico, sino también con temas con la práctica social, con la reivindicación histórica y con la lucha política. Es decir, desde mi perspectiva, los intelectuales indígenas tienen un perfil muy interesante en cuanto y tanto necesariamente están comprometidos con su realidad social. Es decir, no son intelectuales que nacen y son, digamos, individuos aislados que producen, ¿no?, un libro, un escrito, un ensayo, ¿no?, sino son intelectuales que leen la realidad y describen esa realidad, pero con compromiso político, histórico y social. Es decir, de alguna manera, y ahí los decoloniales hablan, ¿no?, del locus de enunciación, nuestros intelectuales indígenas entonces hablan por los pueblos indígenas, hablan por las naciones originarias, hablan por los desposeídos, hablan por los aymaras, hablan por los quechuas, por los guaraníes. Es decir, de ahí la importancia de este evento, ¿no?, de este primer congreso, primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas, porque precisamente nos va a permitir visibilizar a estos intelectuales que probablemente la academia, los medios de comunicación, las instituciones del Estado no los visibilizan. Este me parece que va a ser un espacio en ese sentido muy productivo, ¿no? Gracias, hermano Abdón. Bueno, cuando vemos algunos teóricos decoloniales o descoloniales, muchos nos dicen que, o algunos nos dicen que en el siglo XX muchos gobiernos progresistas han fracasado porque intentaron transformar y producir una nueva realidad con los mismos conocimientos que Occidente había producido. Y como Secundino decía, con las mismas instituciones, ¿no? Entonces, cuando tú quieres transformar, no puedes hacerlo con los viejos conocimientos que el sistema ha producido y cómo esos viejos conocimientos se han ido plasmando, materializando en instituciones, ¿no? Entonces, en este contexto, cuando acá el hermano Abdón nos dice, al mundo indígena siempre se le ha considerado como incapaz de pensar una realidad compleja, ¿no?, sino siempre se lo ha considerado como apta para la mano de obra. Y ahora, en ese contexto, plantearnos, pensar desde el mundo indígena y, como Abdón decía, por ejemplo, darle qué características le vamos a dar al perfil del intelectual indígena, es complejo, ¿no? Yo creo que en esto también radica la importancia, hermano Aurelio, de la importancia de este primer encuentro de intelectuales, primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas. ¿Qué podemos decir, hermano? Bien, gracias, hermano Venecio, hermano Abdón, hermano Secundino, a todos ustedes, hermanos, hermanas, un gran jalaya, a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales a nivel nacional e internacional. Bien, gracias. En realidad, bueno, esta iniciativa va a ser histórico,
y además ya el título mismo ya nos anticipa que es un encuentro plurinacional. Para empezar, no vamos a hablar de una monología, no vamos a hablar simplemente de un tipo de conocimiento, como ya nos ilustraba el hermano Abdón, de un tipo de conocimiento disque científico, porque eso es un mito. Vamos a hablar desde distintas perspectivas, o sea, queremos hacer el tejido, ¿no? El tejido plurinacional en cuanto a los saberes, en cuanto al conocimiento, en cuanto al pensar nuestros problemas. Y eso creo que es importante. Por eso, carrera de Sociología UP, así como otras instituciones, nos hemos sumado, ¿no? Ansiosos de poder organizar este evento, este primer encuentro de intelectuales indígenas. Ahora, aquí también yo estuve pensando mientras comentaban nuestros hermanos, como estamos en un diálogo, en una aculli, ¿no? Amuiquipawi, es importante clarificar entonces a todos nuestros oyentes también. Hasta este momento, seriamente no ha habido este tipo de escenarios en el país. Claro, el pueblo se moviliza, el pueblo avanza desde este escenario de la resistencia al momento, digamos, de transformación. Hemos generado normativas, hemos generado también algunas instituciones dentro de la misma institucionalidad del Estado, pero sin embargo lo que está faltando sinceramente, y como ya algunos teóricos ya lo han reflexionado también, o sea, lo han dicho, han mostrado la necesidad, es generar este tipo de escenarios en los cuales nosotros mismos podamos pensar nuestros problemas, podamos crear, podamos tejer un tipo de subjetividad que pueda sostener, ¿no? En el tiempo, además pueda permitir transformar lo que es el Estado, ahora que es el Estado plurinacional. Necesitamos trabajar eso. Entonces, yo considero, hermanos, hermanas, que este evento marca una gran necesidad, pero también abre puertas para que de aquí para adelante, esto no tiene que ser una sola vez, esto tiene que institucionalizarse, y al menos desde las instituciones que estamos acompañando vamos a procurar siempre eso, que sea sostenido este tipo de eventos. Entonces, el primer objetivo es generar, discutir nuestras problemáticas y apuntalar con un tipo de subjetividad, un tipo de pensamiento que sea capaz no solamente de pensar y leer cabalmente lo que es el Estado plurinacional, sino permitir a distintas instituciones podamos ir transformando paulatinamente, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, ya se anticipó también el hermano Abdón, hay que preguntarnos por qué intelectuales indígenas, por qué encuentro plurinacional de intelectuales indígenas. Y es preciso siempre enfatizar, no estamos haciendo referencia, al menos eso se ha discutido en las reuniones de coordinación que hemos tenido, no estamos haciendo referencia intelectualidad bajo esta noción, digamos, occidental, en los cuales solo se considera intelectual aquella persona que sale de una academia, tiene algún título profesional o ha escrito algo y solo ellos, ¿no? Y los demás, el pueblo como tal, ¿no? Nuestros sabios, nuestros amautas, no serían intelectuales bajo esa lógica. Lo que más bien queremos hacer es invertir eso. Queremos generar este escenario abierto. ¿Abierto para qué? Nuestros amautas, nuestros sabios, nuestros hermanos mayores y hermanas principalmente, puedan participar, puedan también discutir, podamos discutir. Bueno, cuando digo puedan, creo que estoy siendo muy excluyente, eso creo que hay que tener cuidado, no son los intelectuales, como decir, de afuera, son nuestros hermanos. Nosotros también provenimos, al menos en la universidad siempre discutimos eso. Estamos en el seno del pueblo y no podemos hacer referencia como si estuviéramos afuera y queriendo señalar tampoco. O sea, nosotros tenemos que inmiscuirnos y estamos adentro. Entonces tenemos que invitar a nuestros hermanos, estamos invitando a nuestros hermanos amautas, nuestros hermanos, hermanas, que puedan participar en este encuentro y podamos discutir desde nosotros mismos, desde nuestra propia experiencia, antes que desde la teoría, que desde la filosofía, que desde la política, o sea, desde la experiencia, ¿no? Y poder eso constituir en un conocimiento, en un pensamiento acorde a lo que ya nos hemos marcado como lo que es la constitución del Estado plurinacional. Eso creo que es el elemento importante. Y además, las exigencias, y eso también es importante antes de detallar,
las exigencias de este evento principalmente van a ser pensar nuestros problemas desde la realidad, ¿no? Eso va a ser nuestra enunciación de todos nosotros, desde nuestras realidades, sea sector altiplánico, toda esta región de los Andes, sector de los valles, sector del sur de Bolivia o sector del oriente, o sea, es un encuentro orientado a nivel nacional. Discutiremos entonces desde la ciudad del Alto nuestras problemáticas, ¿no? Estos días estuvimos reflexionando en sociología. Hay temas que poco a poco está carcomiendo nuestro estado, y si nosotros no hacemos nada, pues esto va a empeorar, y es momento de que nosotros asumamos el rol antes que esperar del Estado, de algún ministerio. Nosotros, aquí, desde la comunidad, desde las bases, necesitamos generarnos este tipo de escenarios para discutir problemas centrales. Y bueno, más luego ya desarrollaremos y especificaremos cuáles son los temas que estamos aperturando, sobre los cuales vamos a discutir y también sacar resultados al final de este primer encuentro, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, Aurelio nos decía, por intelectualidad indígena no vamos a entender como sinónimo de un cartón, ¿no? Es decir, licenciado, doctores, nada de eso, sino como también Abdón nos decía, este mismo concepto hay que discutirlo. Es decir, ¿qué vamos a entender por intelectuales indígenas? ¿Qué deberíamos de entender, hermano Secundino, por intelectuales indígenas? A ver, el concepto es complejo todavía, ¿no? Y seguramente vamos a seguir discutiendo también en este encuentro. A ver, habría que para empezar, el tema es ya de antemano un desafiante, pero es muy complejo. Pero hay algo que a mí alguna vez me llamó la atención, ¿no? Varias veces yo escuché, por ejemplo, en los grandes historias del pasado de este mundo andino, de hablar de la rama, por ejemplo. ¿Y quién eran los laramas, no? Entonces uno se pregunta. Y cuando habían reflexionado con algunos hermanos también, y yo también me convencieron, y personalmente yo me convencí, eran pues los grandes científicos, ¿no? Los laramas. Lo que la cotidianidad de la academia lo dice, ¿no? Los científicos académicos que se han ido basando aparentemente en la lógica positivista, pero esos laramas tenían pues otra lógica de pensar, ¿no? Y se dice que los laramas eran nuestros grandes amautas. Se dividían, ¿no? Se dividían en distintas ramas. Eran científicos que estaban básicamente algunos enfocados en la astronomía, en la física, estaban permanentemente observando la naturaleza, el comportamiento, todo aquello, para que en algún momento, a partir de esa lógica, inclusive predecir las etapas de los sembradíos, etcétera, etcétera. Pero también habían, ¿no? Los grandes laramas, los espiritistas, por ejemplo, que también eran otro tipo de científicos. Entonces, yo creo que hay que entrar, digamos, a ese terreno. ¿Cómo es posible pensar de otro modo esos grandes pensadores que tuvimos, que posiblemente en el mundo académico cotidiano, que tal como se lo conoce, no es considerado como tal, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, podemos ir mencionando en distintas áreas, por ejemplo, en la lógica económica, por ejemplo, también hay distintos modos de entender la economía, por ejemplo. Hasta en temas de la historia, por ejemplo, actualmente todos asumimos, por lo menos en gran parte, conocemos que la historia que actualmente todos conocemos siempre fue casi en su mayoría producto de los escritores que han pensado desde otra edad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está fuertemente presente algunas grandes memorias históricas, que en algunos casos es una rama del saber, pero hay que pensar, creo que algo también, habría que entender el pensamiento de esos grandes sabios desde su propia complejidad. A veces cuando fragmentamos las cosas, muchas veces lo aislamos, los conocimientos, pero creo que en el mundo andino, por ejemplo, pensaban desde una lógica integral, ¿no? Lo que actualmente algunos están pensando, lo que es la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el mismo concepto del término intelectual habría que inclusive replantear de otro modo y reconceptualizar, porque a veces, tal como mencionaba que el hermano Aurelio, por ejemplo, muchas veces cuando decimos intelectuales, implícitamente estuviésemos distinguiendo intelectuales y los no intelectuales. ¿Y quiénes serían los no intelectuales, por ejemplo? Por lo que también mencionaba acá el hermano
Abdón, cómo es que en aquel momento se decía, por un lado lo pensaban lo episteme como conocimiento científico, lo vulgar como conocimiento no científico, ¿no ve? Entonces, desde una lógica moderna de la ciencia positivista, por ejemplo, se validan únicamente aquellos conocimientos que aparentemente tienen la demostrabilidad por un conjunto de elementos que ellos mismos han conocido como criterios de validación, ¿no? Pero, sin embargo, muchos tipos de conocimientos aún todavía están siendo expulsados de ese campo del saber científico. Entonces, creo que hay que revertir esos asuntos y cómo es posible, por ejemplo, hacer que otras maneras de pensar, otras formas de hacer ciencia, también pueda inclusive validarse, en últimas pueda superarse a esa otra manera de hacer ciencia, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, viene, ¿no? A mí otro asunto que también me llama la atención, ¿no? Cómo es que en algunos casos los grandes mismos científicos en algún momento lo han apelado a los yatires, a los espiritistas andinos, ¿no? Sin embargo, esas cosas, por ejemplo, no están visibilizados. Está presente, pero no está visibilizado. Otro detalle, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo el mundo está totalmente asfixiado con nuestros barbijos por tema del COVID, por ejemplo. Y se dice que este tema ese medicina andino que se utiliza, lo que dicen cari-cari, por ejemplo, pareciera que ha sido una medicina que ha funcionado posiblemente de mejor modo que las otras medicinas que en su momento se han ido generando, ¿no? Inclusive los mismos médicos en su momento están utilizando y lo han utilizado, pero de manera muy subterránea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que también acá está en juego es los grandes intereses de los grandes inversionistas. Las grandes farmacéuticas, por ejemplo, en el mundo están en disputa, ¿no? Entonces, cuando surgen este tipo de nuevos conocimientos, nuevas prácticas, nuevas medicinas, y de repente entra, por ejemplo, en el mercado, evidentemente estás afectando a los grandes intereses, ¿no?, del poder que está vigente en el mundo. Entonces, podemos ir hablando de muchas cosas que en última instancia ahí es donde entra, ¿no?, también el papel de los pensadores, de los científicos, de los grandes generadores de los conocimientos, y creo que en algún momento hay que patentar el término, ¿no? Entonces, creo que el desafío es muy grande y de antemano es un concepto muy complejo y creo que es un desafío todavía pensar este término, y para eso es también este evento, ¿no? Eso. Bueno, Secundino nos dice que en el mundo aymara, por ejemplo, habían los laramas, ¿no? Entendiendo, como dice el hermano, sinónimo de los grandes pensadores, de los grandes científicos. Esto me lleva a una conclusión, estimado Abdón, ¿no?, de que todos los pueblos han tenido sus pensadores, todos los pueblos han tenido generación, producción de conocimientos, ¿no? El problema es que, en nuestro caso, con la colonización se ha anulado a esos pueblos que puedan producir sus propios conocimientos. Entonces, en ese contexto, como tú decías, hermano, pensar desde la negación, es decir, querer conceptuar el rol del intelectual indígena desde haber sido negado, yo creo que es un desafío muy grande, estimado Abdón. Sí. Quisiera partir al revés, ¿no?, desde la lectura del hermano Secundino, en el sentido siguiente. Hay un concepto que él ha denotado, el tema de lo que sea la epistemología, que en última instancia nos lleva al concepto de ciencia. Lo que yo creo que aquí vamos a debatir va a ser también uno de los conceptos que vamos a analizar, es qué es ciencia desde el punto de vista del mundo indígena. O es decir, cuando uno hace referencia a conocimiento científico, la generación de conocimiento científico, muchas veces ya tenemos incluso categorías y conceptos predefinidos, ¿no?, de lo que sea la ciencia, ¿no?, como que tiene que ser racional, que tiene que ser universal, ¿no?, una serie de y tiene que tener un lenguaje científico, etcétera, etcétera. Podríamos definir la ciencia. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es redefinir el concepto de ciencia desde las comunidades académicas o comunidades de intelectuales indígenas. Eso supone generar un nuevo paradigma científico, es decir, esta comunidad intelectual que vamos a aglutinar va a generar, yo creo, un nuevo paradigma que va a servir para a futuro generar políticas educativas, políticas económicas, políticas en todos los escenarios, porque no se olvide, y yo creo que esa ha sido una debilidad de la gestión anterior,
que es que si bien es cierto hemos generado una institución como es el Estado plurinacional y en distintas otras unidades se ha de alguna manera diseminado este concepto de Estado plurinacional, pero no ha tenido una base desde una perspectiva intelectual, desde una perspectiva epistemológica y desde una perspectiva científica. O es decir, ¿cómo, por ejemplo, yo viabilizo, materializo el proyecto del vivir bien desde nuestra perspectiva y desde la intelectualidad indígena y lo materializo en las instituciones, por ejemplo, las universidades, los colegios, las escuelas, etc. Es decir, es un tema bien complejo. Es decir, se ha intentado realizar eso, muchas veces se han utilizado como bibliografía autores externos, foráneos del país, alguno que otro del país, pero creo que este espacio va a servir para eso, ¿no? Generar material para la consolidación de las distintas instituciones del Estado plurinacional. Entonces, de ahí es importante este tema de la reflexión sobre lo que sea el conocimiento científico, sin rechazar lo que sea el conocimiento científico de manera universal, que creo que también ese es otro error que muchas veces cometemos nosotros, aquellos que trabajamos desde los pueblos indígenas. A veces decimos, no, ese conocimiento universal científico no sirve, mi conocimiento local es mejor, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer en este evento es hacer dialogar estos dos escenarios, ¿no? Es decir, el conocimiento universal que viene desde afuera y el conocimiento local que nosotros generamos. Bien lo ha dicho el hermano Secundino, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, plantas tradicionales, ¿no? Paralelamente a una carrera de medicina, debería haber otra carrera que se llame medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Donde se pueda sistematizar todas las plantas medicinales, ¿no? Que hay, y seguramente hubieran sido elementos usados, naturales usados, por ejemplo, para combatir la pandemia, ¿no? El eucalipto y una serie de plantas medicinales. Entonces, este espacio va a servir para generar este tipo de temas. Eso por un lado. Por otro lado, para mí es importante hacer notar lo que decías tú hace un momento, ¿no? ¿Qué características tienen nuestros intelectuales indígenas? Si uno hace una revisión histórica de los intelectuales indígenas, bueno, inmediatamente, por ejemplo, intelectual indígena, uno lo parangona, ¿no? Fausto Reinaga, Roberto Choque, Germán Choquehuanca, ¿no? Es decir, ya tenemos algunos nombres, porque claro, nos hemos acostumbrado también a individualizar a los intelectuales, pero nos hemos olvidado de los intelectuales comunitarios, ¿no? De los intelectuales, yo llamaría intelectuales indígenas orgánicos, es decir, aquellos intelectuales que salen de las distintas instituciones, desde los ayllus, desde los suyus, en las escuelas rurales, en la CIDOB, en la CESUTCB, en distintas instituciones, se van formando intelectuales. Esos intelectuales que no necesariamente generan libros, ¿no? Que no generan 1, 2, 3, 4, 5 tomos de producción intelectual, pero que sí generan pensamiento y conocimiento para plasmarlo de manera inmediata, a modo de analistas políticos inmediatos, es decir, son aquellos que leen la coyuntura y transforman la coyuntura. Nuestros intelectuales tienen esa característica, es decir, solucionan los problemas en un corto plazo, ¿no? Digamos, cuando hay un problema en un AELU, en un suyo, en una organización de una institución indígena, solucionan los problemas de momento, ¿no? Es decir, esa es la capacidad que tienen, ¿no? De solucionar problemas. Yo pienso que ahí vamos a tener que reflexionar sobre estas características que tienen nuestros intelectuales indígenas y un poco apoyándome en las ideas de Egidio Naveda, que estaba leyendo en un librito que han publicado sobre el intelectual indígena en Latinoamérica. Decía, hay 3 roles que ha jugado, o por lo menos 3 temas que ha reivindicado el intelectual indígena históricamente, ¿no? Primero, la reconstrucción de la historia, de la memoria histórica, ¿no? Es decir, nuestros intelectuales indígenas siempre han luchado por recuperar aquello que nosotros teníamos, nuestras memorias largas, ¿no? Más allá del Estado, el municipio, etcétera, reconstruir aquello que tenemos en nuestra memoria larga, en nuestro pasado, nuestros suyos, nuestras marcas, nuestras tentas, etcétera, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, dice, la rearticulación del territorio de los pueblos. No se olviden que nuestros pueblos indígenas y nuestros intelectuales orgánicos indígenas, diríamos así, de estas instituciones indígenas, han luchado siempre por temas de territorio. De ahí que, si uno se da cuenta, las marchas de los pueblos indígenas de 1990, por ejemplo, ¿no? La marcha por el territorio y la vida, ¿no? Por la vida y el territorio. Incluso el tema de la marcha por el TIPNIS que hemos tenido hace no mucho tiempo, ha tenido que ver con
territorio, ¿no? Tierra y territorio, defender su territorio. Entonces, ese es el segundo tema, según nuestro autor Egidio, dice, ese es el segundo tema. Y la tercera reivindicación dice la restitución del poder, ¿no? Y el autogobierno, que también ha sido otro de los objetivos de nuestros intelectuales indígenas, ¿no? Es decir, han luchado por reconstituir esto por eso es que ahora mismo se ha materializado en lo que ahora se llaman los gobiernos autónomos indígena originario campesinos, ¿no? Las distintas autonomías indígenas precisamente van en ese horizonte. Entonces, yo creo que es importante hacer notar, estas son algunas de las características del intelectual indígena, y me parece que seguramente en este evento, en este primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas, estaremos visibilizando algunas otras cualidades de nuestros intelectuales indígenas, hermano. Gracias, hermano. Seguimos conversando en este programa, dialogamos para construir bienestar. Recuerdo, hermano Aurelio, en los años 2000, cuando el hermano Felipe Quispe aparece a la palestra como un gran dirigente, cuando empezó a poner en crisis al Estado colonial neoliberal, decía que el Estado republicano tenía un ministerio que se llamaba Ministro de Asuntos Indígenas, ¿no? Y a él le consultaban y decían, ¿usted va a mantener ese ministerio? Y él decía, no, yo voy a tener un Ministerio de Asuntos Caras, decía, ¿no? Es decir, un mismo problema, desde el otro lado, desde las minorías dominantes, una realidad es un problema para ellos, pero para el otro lado, no, otro es el problema, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tú decías, hermano, que debemos nosotros mismos, desde el año 2000 y desde el 2006 en adelante, en términos generales, con acuerdos o desacuerdos, decimos que hemos entrado a un proceso de cambio, ¿verdad? Hay muchas cosas que puedan haber más virtudes y también hay cosas tal vez negativas. Entonces, en ese contexto tú decías, nosotros debemos pensar nuestros problemas, pero también nosotros debemos pensar nuestras soluciones, ¿verdad? Entonces, intelectual tendría que ver más o menos con esto, ¿no? De que nosotros pensemos, no dejemos que ellos piensen nuestros problemas ni nuestras soluciones. A ver, un poco muy concreto en esta parte. Si alguien nos consultara en las redes sociales y nos dijeran, ustedes están hablando como si el pueblo ya no pensara y recién vamos a empezar a pensar. No, no es eso, ¿no? Siempre estamos pensando, o sea, las personas naturalmente, hombres y mujeres, siempre estamos pensando cotidianamente, ¿no? El pueblo está construyendo la historia, incluso antes que la academia, antes que los teóricos, antes que los científicos produzcan teorías, el pueblo ya está construyendo historia, ya está marcando las huellas en la historia. Y posterior a ello, muchas veces en la experiencia podemos ver recién los teóricos, recién los analistas, los políticos, los sociólogos, o sea, recién están empezando a teorizar, están empezando a conceptualizar, ¿no? Pero cuando hay esto, el pueblo ya marcó la historia, ya pasó la guerra de octubre de 2003, o ya pasó muchos eventos estructurales, pero recién los intelectuales tratan ahora de formalizar en teoría, en conocimiento. En este proceso hay una especie, necesariamente siempre hay una especie de, digamos, de distorsión posiblemente, porque el intelectual, el científico, entre comillas, está pues ya con ya presupone, ya está en su formación ciertos marcos conceptuales, metodológicos, algún horizonte de vida, ya está pues ahí, implícitamente ahí, ¿no? Y cuando está escribiendo la historia, escribe pues a su modo. Y peor si este intelectual es extranjero. Un intelectual extranjero escribiendo sobre nuestros procesos históricos. Mucho peor. Lo que se quiere entonces en esta parte, y lo que tenemos que enfatizar, ¿no? Para que se comprenda mejor, es que en este primer encuentro plurinacional tenemos que articular estos pensamientos permanentes que vamos generando nosotros y nuestros hermanos de distintos pueblos. Ahora, aquí no solamente del ámbito rural, también hay que incorporar, pensar en el ámbito urbano, porque ya estos límites de lo rural y de lo urbano, ya no hay como años pasados, podíamos ir de aquí para allá al rural. No, estamos nosotros aquí en lo urbano, estamos en lo rural, o sea, ya estamos en esta movilización permanente, digamos, ¿no? Entonces, es articular, es sistematizar, es encontrarnos, es tejer
con distintos colores estos pensamientos que se van generando cotidianamente. Y para terminar en esta parte, quiero recordar, citando no a un autor, sino a una amauta que decía, ¿no? En Aymara, acá pachanja, uinakir amaya japtano, ¿no? Uinakir amaya japtanse, ¿no? O sea, en esta vida parece que somos muertos andantes. Estamos abiertos los ojos, pero no vemos lo que está sucediendo. Y Felipe Quispe, si estuviera aquí, nos diría, el gran problema es que no estamos pensando con nuestro peque, no estamos sintiendo con nuestro chuima, ese es el problema. Y si no cambiamos eso, pues posiblemente todo va a seguir así como está y posiblemente retrocedamos más. Entonces el tema es, como dice nuestro amauta, es volver ahora a humanizarnos, volver a pensar y encontrarnos en este marco del diálogo siempre, como decimos, el mismo programa, dialogando para construir bienestar, bienestar no solamente para la humanidad, sino para todos, ¿no? Eso creo que es el tema de fondo también que hay que poner en relieve. Bueno, el problema parece, ¿no? Como decía, es que no estamos pensando con cabeza propia, sino tal vez con cabeza ajena, ¿no? Entonces, la siguiente interrogante que nos nace es, ¿qué significa pensar desde la indianitud? Después de estos cortes vamos a seguir conversando sobre estos temas. Enseguida volvemos con su programa. Dialogamos para construir bienestar.